lo que hoy veo ya es que todos de alguna forma están convencidos de que la manera de atacar al mercado es a través de ser atletas que buscan el alto rendimiento. Los que no están ahí los estamos ayudando a que lleguen ahí. Ha sido un camino en donde hemos tenido que explicar qué significa cada competencia, cómo poder hacerlas y también decir qué no son, ¿sabes? En una campaña también decíamos qué sí son y qué no son, porque a veces la cultura genera como esta incertidumbre de concepto. Esto es Enciende tu potencial. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paola Carranco, fundadora de Talent Lab, y este podcast es un espacio para compartir conversaciones reales sobre cultura, sobre talento y cómo esto impulsa verdaderamente la transformación organizacional. Hoy tengo el gusto enorme de conversar con dos personas que estimo y admiro muchísimo, que hemos estado trabajando los últimos años muy de la mano, y me parece que ellos han hecho un súper trabajo para transformar la cultura desde adentro, alineándose con propósito humano, claro, vivo y también con el propósito del negocio. Y estoy hablando de Invex. Sí, efectivamente ellos fueron unos de los ganadores de los Eco Awards, bastante bien merecido, votado 100% por la gente, pero me parece que fue muy bien votado. Invex es una empresa que lleva más de 30 años en el sector financiero y fue justamente reconocida en 2025 en la categoría de cultura auténtica, y de eso vamos a hablar muchísimo el día de hoy. Nos acompaña Viviana Viveros, o Vivi, como la voy a estar llamando en adelante. Ella es directora de Capital Humano en Invex, tiene una súper sólida trayectoria en temas de cambio, de liderazgo organizacional. Ella ha sido clave en esta transformación cultural que ha experimentado Invex, y en su rol actual se enfoca justamente en alinear la cultura con la visión estratégica, el ambiente de trabajo, el liderazgo, todo muy centrado en a dónde quiere ir Invex de forma bien auténtica. Y por otro lado, está conmigo Jean-Marc Mercier. Él es director general de Invex. Como líder de la organización, él ha sido fundamental en impulsar la transformación cultural y estratégica de Invex. Se lo he dicho varias veces, pero su visión clara, el enfoque, la prioridad que le ha dado a este tipo de cosas verdaderamente han pagado, y creo que ha posicionado a Invex en una evolución bastante interesante que atiende a las necesidades del mercado en un constante cambio, consolidando su posición en el sector financiero. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Pau, gracias por invitarnos. Gracias, Paula. Aquí nosotros felices de estar contigo y de compartir todo esto que comentas. Muy bien. Oigan, platíquenme un poquito, y para romper el hielo, ¿qué los inspira hoy? Algo puede ser personal, profesional. Cuando piensan en inspiración y en este momento de vida, hoy cuéntenme, ¿qué los inspira a cada uno? Fuera de, digamos, puede ser chamba, puede ser personal, puede ser Por todo. supuesto, abierta. A mí lo que más me inspira es mi familia y mis hijos. Me encanta. ¿Por qué, Jean-Marc? Como que es una respuesta un poco obvia, pero ¿qué te inspira de ellos? No, o sea, yo creo que mucho de lo que hago, de lo que busco es, pues, digamos, de cierta forma trascender a través de ellos, ¿no? Volverlos, hablando de mis hijos, pues volverlos personas de bien, ¿no? Y que sean exitosos, felices, y un poco es buena parte de mi objetivo en la vida, y obviamente con mi esposa, pues lograr ese objetivo, ¿no? Esa es un poquito mi razón más principal de ser. Tengo otras cosas que me inspiran en lo personal, como el deporte, como un deporte en particular que es el rugby, pero hablando de hacia afuera, pues sería eso, ¿no? Me encanta. Comparto tu primer pasión, la segunda no sé nada del rugby. Sé que es súper interesante, pero qué maravilla que tú sí. ¿Tú, Vivi? A mí me inspira un poco aportar, trascender. Estoy en un momento de vida bien interesante en donde creo que lo que haga en este momento va a tener repercusiones positivas y negativas en mi siguiente década, bien interesante. Y yo me dedico a capital humano porque me encanta la gente. O sea, me encanta y me encanta sembrar y me encanta cosechar y ver cómo florecen las cosas que hago. Entonces, a mí me inspira mucho levantarme todos los días y pensar en que estoy haciendo la diferencia, por lo menos en el entorno en el cual tengo influencia. Me encanta pensar en que tengo la responsabilidad de hacer que por lo menos
2,500 personas tengan una buena experiencia dentro de su trabajo y eso me ayuda a saber que por lo menos si esa persona tiene influencia sobre una persona, 5,000 personas van a tener algo padre que decir en ese día. Entonces me encanta pensar en qué es lo que las personas dentro de Invex por lo menos tengan como experiencia dentro. Eso me inspira mucho, o sea, pensar en cómo puedes aportar al entorno. Me encanta y empezamos profundos, como ya vieron. Pero bueno, así de profundo y así también de inspirador es una cultura que verdaderamente es auténtica. Y por eso me encantó empezar con esa pregunta sin querer. La realidad es que se une muchísimo con el trasfondo. La verdad es que las culturas existen independientemente de que nosotros queramos o no, pero las culturas que inspiran a tomar buenas decisiones, las culturas que inspiran a tomar decisiones basadas en los valores de la organización, a dónde quiere ir, que sean alineadas, que le hagan bien a la persona que tenemos enfrente y por la cual existimos, que son los clientes y demás, son las que verdaderamente nos llegan a cada uno de nosotros adentro, las que trascienden y las que hacen justamente eso que acabas de decir, Vivi, que hacen que también las personas cumplan con lo que a ellos les inspire y les guste y su propósito, ¿no? Vamos a empezar entonces justamente con este tema del propósito, el propósito de Index, ¿no? Y el propósito, por lo que sé, y ustedes me corrigen si estoy mal, es acompañamos a los clientes para que se enfoquen en lo importante. Es súper sencillo, súper simple, más que sencillo. Me parece que es simple, es difícil, es simple, pero me parece que es profundamente transformador. Y tomando un poco lo que decías, Vivi, por eso quiero empezar contigo, ¿cómo han logrado que este propósito no solo sea una declaración, como muchas veces lo es en una pared, sino que verdaderamente se convierta en ese eje en el cual cada decisión, cada cosa que hagamos, cada proyecto verdaderamente esté alineado e impulse esta cultura que ustedes quieran? Viene a mi mente, cuando las personas ingresan, hay un ritual de bienvenida en donde Jean-Marc baja directamente la cultura a cada ingreso. Y les hace una pregunta bien interesante, que para ellos, qué les dice el propósito? Ujú. Algunas veces llegamos al fondo del propósito y a veces no, pero me parece que es algo en lo que todos tenemos como común denominador. O sea, nadie se levanta pensando en, voy a ver mis finanzas hoy, ¿no? O sea, voy a ver mi cuenta nada más porque sí. Y creo que tener este propósito de que la gente se preocupe por lo que realmente importa en la vida, que es sus amores, su contexto, su entorno, a nosotros nos da esta sensación de aportar y de trascender en la vida de las personas a través de ayudarles a que se enfoquen en eso importante y nosotros nos encargamos de lo demás. Ellos que se enfoquen en lo que para ellos pesa y suma, ¿no? Ha sido bien interesante porque si bien no lo tenemos pegado como póster en todos lados, sí es algo que repetimos constantemente, que nuestros hacks nos han ayudado a que la gente lo entienda, porque más allá de leerlo, ha sido una constante de entendimiento de qué significa para ti. En el curso de inducción les preguntamos, ¿para ti qué es lo importante? ¿Tú en qué sí te quieres enfocar diario y quieres saber que tu dinero está seguro y que no va a pasar nada con él? Entonces creo que ha sido bien bonito ir madurando todos, porque te hace pensar hasta ver qué es lo importante para mí. O sea, qué es en realidad lo que me suma en la vida y que mis finanzas estén seguras y que mi dinero esté seguro y que yo no me tenga que preocupar por eso. Entonces ha sido hasta preguntarnos nosotros en el propósito de lo que hacemos todos los días y eso hace que no sea un póster pegado. Me gusta que se enfoquen en lo importante. Y hablando de prioridades y de lo importante, Yanmar, quiero preguntarte a ti, ¿por qué la cultura se hizo prioridad en Invex? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué dijiste esto es importante y le vamos a meter tiempo, dinero y esfuerzo a esto? Mira, siendo así súper concreto, porque hay conceptos un poquito más, déjame llamarle etéreos, pero hay 3 temas bien importantes en Invex. Uno, comentaste, ¿no? Invex lleva 30 años en el mercado, es un banco exitoso, ¿no? Que te puedo decir que es el único banco de capital mexicano que ha sobrevivido todas las crisis desde que nació, ¿no? Hoy de los que hay, créeme que ninguno tiene el tiempo que tenemos nosotros sin haber cambiado de accionariado, sin haber cambiado digamos, incluso de segmento, etcétera. Dicho eso, después de 30 años, la verdad es que hoy hay, digamos, hace
te diría 3, 4 años, pues hay un cambio generacional importantísimo, ¿no? Dentro del banco. Esa es la primera razón. La segunda razón es que también el mercado ha cambiado, es decir, la competencia ha cambiado muchísimo. Y la tercera es el cliente. También el cliente ha cambiado muchísimo. Entonces, déjame ver esos 3 factores, me pareció que lo más importante era modificar, evolucionar esa cultura para atender justamente esos 3 temas que habían cambiado tanto. Porque digamos, de alguna forma, yo llevo ya 4 o 5 años en el rol, después de haber tenido, digamos, donde te lo digo así, los dueños eran los que operaban, pues era importante entender quién es el nuevo colaborador en Invex. Y ahí es donde nos dimos cuenta que era un colaborador que era muy distinto al que se tenía en los orígenes del banco. Es un colaborador mucho más moderno, como ha pasado en el mercado, también viendo, insisto, la competencia, viendo al cliente. Entonces dijimos, ese pilar cultural, modifiquémoslo, evolucionémoslo, tomemos todo lo que se ha hecho bien y entendamos todo lo nuevo que se necesita. Entonces, la única manera de reenfocar a toda la organización era a través de esta evolución cultural. Esa fue la razón que nos llevó a esto. Me encanta. Y voy a usar tu mismo tema de el colaborador cambió. Entonces, evidentemente cada persona es diferente, pero si pudiéramos poner, Jean-Marc, a la cultura, o sea, como que personificar la cultura de Invex. Imagínate que Invex es una persona, ¿no? Hoy, ¿cómo es esa persona? Hoy yo te diría que es un atleta que lo quiero llevar al alto rendimiento. Yo creo que tenemos un grandísimo talento dentro de Invex, incluso digo transgeneracional, no quiere decir que todos son jóvenes, ¿no? De ninguna manera. Digamos, en la empresa hay empleados de todas edades. Digo, por ahí Vivi me dará la edad promedio, pero creo que es 35, 37. por ahí. Y eso te habla que tenemos gente de 60 años, tenemos chavos que acaban de salir de la universidad, incluso chavos que están en la universidad de trainees, pero lo que hoy veo ya es que todos de alguna forma están convencidos de que la manera de atacar al mercado es a través de ser atletas que buscan el alto rendimiento. Los que no están ahí los estamos ayudando a que lleguen ahí, ¿no? Los que ya son de alto rendimiento, pues ponerles retos súper importantes, y esa es un poquito la visión que tenemos para este nuevo mercado, de movernos más rápido que nadie, atender mejor que nadie a los clientes, y esa es un poquito también parte de nuestra cultura, que es apuntar súper alto en todas las metas que tenemos, y no lo podemos hacer de otra forma que considerarnos y buscar ser unos atletas. Me encanta. Entonces escucho rapidez, agilidad, ambición, centricidad en el cliente, ¿no? Atención al cliente y como que hacer que las cosas pasen, ¿no? Quiero entender ahora cómo cambió esa persona, cómo era antes y cómo es hoy. Y quiero ser bien clara, cómo era antes no significa que estaba mal, significa que fue lo adecuado para ese momento y hoy esto es lo adecuado para este momento. Pero si pensamos en esa persona de antes, ¿cuáles eran esas características y cómo se ha transformado hoy? Y por eso es una pregunta complicada, porque otra vez era un entorno muy distinto. Y digo, donde pongamos digamos, el punto en el tiempo. Pero, por ejemplo, si yo recuerdo que entré hace 15 años, que es curioso porque es justamente la mitad de vida que tiene Invex, yo entré justo hace 15 años. Era un banco, yo diría, muy exitoso, pero en un mercado además distinto. Entonces era más bien, yo diría, era más un profesionista especializado, déjame llamarle. Porque ahí en ese momento atendíamos principalmente a la parte de banca privada, la parte de banca empresas. O sea, nuestro segmento era mucho más enfocado a atenciones más especializadas, a productos también más especializados. Hoy seguimos con ese foco de no ser un banco de todo y para todos, pero sí hemos ampliado. Entonces, con esa persona que me preguntas qué éramos, donde éramos, insisto, y se me está ocurriendo ahorita, un profesionista súper dedicado y especializado a un atleta, pues es justo el cambio que veo ahora, porque nos estamos moviendo
en un entorno mucho más competitivo, con muchos más competidores, con clientes mucho más exigentes probablemente que hace 15 años. Por eso es que creo que se da esta evolución hacia el atleta del profesionista dedicado y exitoso que atendía justo este segmento, ¿no? Y pareciera que es un tema simple, ¿no? El entorno cambia, los clientes cambian, las necesidades cambian y entonces pues nosotros también hay que cambiar. Es como un flujo simple, pero se sorprenderían cómo verdaderamente no siempre pasa. Muchas veces queremos seguir como somos, aun cuando sabemos que el entorno cambia y esa es una receta para grandes golpes y posibles fracasos. Quiero ahondar un poquito más en su cultura y sé que uno de los pilares es el de haz que suceda y activa competencias como justamente las que hablamos, ¿no? Agilidad, accountability, el que verdaderamente las cosas se lleven de principio a fin, orientación al cliente, trabajo en equipo, o sea, no importa qué, haz que las cosas pasen. Vivi, quiero preguntarte a ti, ¿qué sucedió en los equipos cuando se pusieron estas competencias al centro de su estrategia? O sea, ¿cómo impactó esto en las personas? ¿Cómo viste la modificación? ¿Qué clics viste que empezaron a hacerse en la mente? ¿Qué cosas difíciles pasaron? Cuéntanos un poco. Ha sido un proceso, y creo que si me lo preguntas, sigue siendo un proceso. Cuando se definieron las competencias, creo que volvíamos un poco a lo que me decías al principio de un bonito póster. Era una referencia, o sea, era como, bueno, ok, quieren que tenga estas 6 competencias. Perfecto, ¿no? Check. Pero cuando te adentras a saber qué significa y a qué nivel las necesitas, ahí es a donde empieza la parte interesante, desde entenderlas. Ha sido un camino en donde hemos tenido que explicar qué significa cada competencia, cómo poder hacerlas y también decir qué no son, ¿sabes? En una campaña también decíamos qué sí son y qué no son, porque a veces la cultura genera como esta incertidumbre de concepto. De hecho, lo leí hace poco, que la incertidumbre de concepto te hace llegar a otros temas que no necesariamente son lo que quieres reflejar. La gente ha empezado a cuestionarse qué cosas tiene que aprender, hacer un upskilling o un reskilling de diferentes cosas, y eso nos ha ayudado a tener como esta mentalidad abierta a seguir haciéndolo diferente. O sea, Jean-Marc te hablaba de que todo ha ido evolucionando de cierta forma y nos dimos cuenta que también nosotros tenemos que evolucionar con ello, porque podrá ser un plan muy padre y era una estrategia bien, bien bonita, pero ¿qué tengo que hacer yo? O sea, ¿qué tengo que mover yo como colaborador para sumar a esta evolución? Y ahí es a donde creo que nos encontramos desde cada uno nuestra área, desde cada uno nuestra persona, ir evolucionando. Hoy sí me lo preguntas, las sesiones son más ágiles de muchas formas porque hablamos de la cultura desde un inicio. El accountability creo que es la parte clave o fundamental. Todas son importantes, pero creo que accountability te dice mucho de la persona, de su formación y de a dónde quieres llegar. Porque hacerte cargo, aunque a veces no sea tu responsabilidad, podría sonar muy duro, pero o sea, es algo que te ayuda a fortalecerte y que fortalece al equipo. Ser el mejor para el equipo a veces significa que te toca dar más, pero sabes también que va a ser recíproco y que te va a ayudar a que la cultura se sume. Hoy las juntas son más ágiles, hoy tenemos conversaciones valientes, estamos trabajando todos en nuestro liderazgo, estamos haciendo sesiones inmersivas para aprender más de las competencias, porque hoy haciendo fit con lo que decían de cómo era antes la persona y cómo es hoy no es suficiente saber mucho. Hoy técnicamente tenemos gente bien valiosa técnicamente, pero esa gente bien técnica y valiosa está evolucionando a ser técnica valiosa y con conocimientos de personas y de gestión de personas. Entonces, creo que ha sido un proceso evolutivo muy interesante en el cual seguimos trabajando. Me encanta que mencionas el tema de sigue siendo un proceso y es que es así, la cultura es viva y nunca podemos descansar y decir ya llegamos a donde quisimos y ya no hay más, siempre hay cosas que ir ajustando y cambiando y demás. Y la otra cosa que me gusta mucho es que resaltas el tema de las personas también han tenido que cambiar en lo individual, ¿no? No es el equipo e Invex en su totalidad, sino cada quien ha tenido que cambiar y yo siempre digo que las personas
a nadie nos gusta ser cambiados y que nos impongan los cambios. Si queremos cambiar es porque nosotros lo decidimos y normalmente lo decidimos por dos cosas. O por miedo a ser atacados por el cocodrilo, vamos a morir y nos va a pasar algo, ¿no? O porque hay una vasija de oro enfrente de nosotros y queremos nosotros ganarla y tenerla. Sí, evidentemente cada quien cambia por diferentes razones, pero si generalizáramos, ¿cuál ha sido el aliciente más importante que han tenido en lo individual las personas para cambiar? El ser parte de una compañía que te permite crecer, que te permite crear, que te permite equivocarte también porque es parte de este proceso de innovación y que te permite ser parte de una comunidad que busca el bien, valga la expresión, común. Porque si crece Invex, crecemos todos. Y creo que ha sido una empresa que en 30 años, que es realmente joven, muchos de los que tienen más de 10 años la han visto crecer y han visto la gran diferencia. Hoy tenemos colaboraciones y trabajamos con empresas muy importantes en el mundo, ya no solamente en México. Entonces, ser parte de eso, ser parte de esta conducta ganadora, porque creo que al ser humano le gusta ganar, o sea, le gusta competir y de tener esta ebullición constante en la sangre, creo que ha sido uno de los principales alicientes. O sea, esta mezcla de generaciones nos ha permitido ver que el tema de avanzar y de ser reconocido también en el sistema financiero ha sido muy interesante. Me encanta. Entonces, ser parte de algo que trascienda, usando sus propias palabras, de ser algo más grande, de ser algo diferente, de ser reconocidos, me parece que es algo bien relevante y tiene que ver también un poco con el propósito y la motivación de cada uno. Y eso es bien importante para cualquier cambio y cualquier competencia. Y Jean-Marc, yo te quiero preguntar a ti, desde tu rol de líder, ¿cuál ha sido la competencia más desafiante de implementar o cosa que cambiar en los equipos o en la compañía en su totalidad? ¿Qué ha sido lo más difícil y por qué crees que ha sido lo más difícil? A nivel de competencias, no sé si es la más difícil que cambiar. La que siento que mueve más es y lo comentó Vivi, es accountability. ¿Y por qué? Porque, digamos, accountability lo que hace es, al final del día, es volverte responsable de lo que haces, ¿no? Para bien, para mal, en vez de alguna forma, ayer tuvimos justamente un evento, ¿no? Donde nos comentaba la persona que nos dio la plática, decía, oye, ¿cómo le hacemos para pasar del yo no fui, ¿no? Al casi que yo soy responsable, la regué y cómo puedo ayudar para mejorarlo, ¿no? O eso no me toca, pasar de eso no me toca a mí a cómo puedo ayudar o yo ayudo, ¿no? Esa competencia para mí es quizás la más importante, es accountability, que es buscar que todos le entren al toro, para bien, para mal, como decía Vivi, se vale equivocarse. Y no digo que eso sea un tema meramente de Invex. La verdad es que a lo largo de mi carrera ha sido, digamos, el mayor reto, ¿no? Es convencer a la gente de siempre estar al frente de los problemas, siempre estar buscando la solución, siempre estar tratando de participar, de colaborar. Esa me parece muy importante, ¿no? Y otra otra digamos, de los grandes retos, que no sé si tiene que ver forzosamente con accountability, yo creo que tiene más que ver con innovación, que es otra de nuestras competencias, es viniendo de un banco tan exitoso, el convencer a la gente de que para seguir exitosos tienen que cambiar la manera de hacer las cosas. Suena contradictorio. Oye, si lo he venido haciendo así y me ha ido bien, ¿por qué cambiar? Esa, que la pondría yo en innovación, me parece que ha sido el otro reto, porque es gente muy talentosa, muy exitosa, que ha acompañado a Invex desde quizás, hay incluso fundadores, yo diría, que están aquí de 30 años, pues ha sido complicado convencerlos de que se tienen que reinventar, no porque vamos mal, sino porque vamos a dejar o vamos a perder inercia y seguir siendo exitosos, porque no es que Invex tenga que cambiar forzosamente, sino que
más bien tiene que cambiar porque cambió la competencia, porque cambió el cliente y eso nos obliga a reinventarnos. Esa es la segunda que más, digamos, más trabajo ha costado. Pero lo que te puedo decir es que vamos súper bien. O sea, creo que hemos logrado, gracias a Vivi y el gran equipo de capital humano que ha creado y que ha también transformado y evolucionado, hemos logrado poco a poco convencer a esta gente. También cuando ven estas nuevas generaciones, cómo vienen, con qué, ¿no? Con qué retos y con qué inercias vienen, pues también, déjame decir, los que somos más maduros, más, para no decir más viejos, más experimentados, la verdad es que vemos estos chavos que tienen también sus defectos, honestamente lo digo acá, ¿no? Porque de repente sí traen unas ideas un poquito, yo diría, ideas idealistas, ¿no? De que de alguna forma, digo, luego podemos hablar del home office y de cosas de ese tipo que para mí son relevantes, no estoy en contra del home office, pero tampoco me parece que es la única manera en la que se puede crecer en una organización y justamente generar cultura. Pero el lograr justamente que los chavos traigan nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de trabajar, que los maduros de alguna forma pongan resistencia en algunas partes, pero suelten en otras, ese ha sido un reto bien interesante. Y la verdad, súper divertido también. Y cuando lo logras, la satisfacción de ambos es enorme, ¿no? El chavo que aprende del experimentado y el experimentado que se arriesga porque ve al chavo, me parece que es una mezcla muy padre que se está dando en Invex y lo digo así, los números hablan por sí solos, ¿no? Vamos muy bien, triplicamos nuestros ingresos en 3 años, que era nuestra meta del 25 al 28, perdón, del 22 al 25, porque ahora estamos planteando nuestras metas del 25 al 28, y lo que veo yo es que estas metas que nos vamos a plantear van a ser todavía más ambiciosas porque ya el equipo está todavía más amalgamado, más alineado en la cultura, ¿no? Me encanta lo que dices y quiero conectarlo con lo que dijiste hace ratito con el tema del atleta. Igual que tú, pues hago ejercicio, me encanta el tema y he participado en muchas cosas, desde ser triatleta hasta temas de bici de montaña, que soy fan absoluto y demás. Y como atleta, y corro, y, bueno, puedes echarle la culpa a todo, ¿no? Al clima, a que alguien se te metió en la bici de montaña, que había una raíz que pues antes no existía, que si está muy lodoso, que si lo que tú quieras. Pero al final, en el momento de la competencia, eres tú y tú tienes que sacar todo lo que eres y con todas tus herramientas y todo lo que traes en la mochila para que verdaderamente puedas hacer una buena carrera. Y el segundo tema, que es el tema que lo mencionaste como innovación y siempre querer más y hacer más y ver cómo nos seguimos acomodando, es lo mismo cuando eres atleta. ¿Cómo ahora rompo mis tiempos? ¿Cómo hago que llegue más entero a esto? ¿Cómo tengo más fuerza para enfrentar los nuevos retos que tengo enfrente? Ya haces la carrera de 10 kilómetros y ahora quieres la de 15 y luego el medio maratón y luego el maratón entero, pero luego ahora bajar tus tiempos y ahora irte al de Tokio y al de Boston porque quiero calificar. O sea, esa mentalidad del atleta de siempre ser mejor y de dar todo pues, para ti, en realidad es para ti, me parece que es muy relevante y sí, es bien difícil de cambiar, pero una vez que entras en este rollo, en este loop, digamos, en este ciclo, me parece que las cosas fluyen muchísimo mejor para los equipos. Y quiero quedarme con esta última parte que dijiste, en 3 años triplicamos el negocio. O sea, yo conozco muy pocas compañías, muy pocas, contadas con la mano, que pueden decir cosas así. ¿Qué tanto la cultura ha habilitado ese crecimiento? Y por supuesto que no es lo único, evidentemente han invertido en muchísimas otras cosas, pero ¿qué tanto esto ha sido factor de ese crecimiento o impulsor? Yo creo que, digo, no sé, si le quiero poner porcentajes, más de la mitad, por poner un porcentaje, pero pues, esa respuesta ya sabes que es bien subjetiva. Y perdón, si dije triplicar es duplicar, para tampoco, Igual es déjame corregir maravilloso, ahí. duplicar es una locura. Pero es muchísimo. Pero nada más duplicar, Sí, sí, pero tampoco quiero decir cosas que no son. Pero yo creo que, otra vez, si le quisiera poner porcentajes que, pues, digo,
soy muy de números y de datos, sería más del 50, es decir, la base es la cultura. Si, sin la gente, yo te diría, hay dos factores, la gente y el cliente, ¿no? O sea, el colaborador y el cliente, ¿no? Hay empresas, ya sabes, estas icónicas que dicen que casi que ni te preocupes por el cliente, si te preocupas por el colaborador, solito se va a dar el que el colaborador se preocupe por el cliente. Nosotros creo que tenemos un buen balance de enfocarnos en el cliente, pero también de enfocarnos en el colaborador a través de la cultura. Y otra vez, la cultura no es solo, digamos, que se adapten a lo que queremos en Invex, sino, lo dijo Vivi hace unos minutos, que es cada colaborador tiene una esencia y una manera de ser que en buena parte no lo vas a poder cambiar. O sea, eso es difícil de cambiar. Pero sí, cuando vemos que un técnico requiere ciertas competencias para mejorar desde su vida hacia su entorno como colaborador, pues atacamos eso, ¿no? Si hay uno que es súper, digamos, creativo, pues también le damos capacitaciones para entrarle a la parte más dura, más técnica, más de agilidad de datos. En fin, lo padre de la cultura aquí es, no es un tema conceptual, sino que lo estamos llevando a la acción de detalle. Es decir, al que le falta innovación, lo ayudamos en innovación, al que le falta agilidad y buscar tomar decisiones con datos, lo ayudamos ahí, al que le falta liderazgo y esos skills son importantes porque tiene un equipo grande o pequeño, le ayudamos ahí. Eso para mí ha sido lo más relevante y cómo ha evolucionado la cultura en Invex, porque primero nació como una idea y ahora es algo vivo y que se está, digamos, y se está profundizando de una manera tan detallada y con una ejecución tan puntual y medida que a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque además eso no vino de mí, esa parte vino más de que los equipos fueron proponiendo, creando y ejecutando, porque al final eso es lo bonito de una buena idea o de un buen concepto es pues, cómo lo llevas a la práctica. Y el tener equipos que hayan logrado eso, pues todavía te habla de que esa cultura está funcionando. Me encanta el foco que pones en el tema de la ejecución, porque aunque no lo crean, esa es de las cosas que más suceden y por el cual la cultura que quieren no es viva en las organizaciones, porque se queda como un concepto, como algo lindo, como que la gente pues se enamora de él, pero luego no se pone en acción y entonces no es auténtico, ¿no? Parece que van en sentido contrario a las acciones del día a día con las palabras también del día a día. Y me parece que es de lo mejor que ustedes han hecho en estos años. Y hablabas del equipo y dentro del equipo hay una figura que se llama Challengers, ¿no? Esos embajadores culturales que inspiran desde adentro, que como su nombre lo dice, retan las cosas dentro de Index. Y me encantó ese nombre de Challengers. Quiero preguntarte, Vivi, ¿cómo surge esa figura? ¿Qué impacto han tenido ellos como embajadores de esta transformación cultural? Mira, nace de la necesidad de tener voces internas que puedan influir desde diferentes puntos. Hoy en Invex tenemos challengers que son directores, tenemos challengers que son analistas y que conviven, se preparan, porque llevan un proceso de preparación bien interesante, generan esta sinergia con sus líderes de sus áreas y trabajan un plan constante que revisamos y medimos constantemente para saber la temperatura de las áreas y generan resultados de acciones. O sea, una vez que medimos, nos vamos sobre esas acciones y lo hacemos realidad. Y quiero un poco sumarlo a lo que decía Jean-Marc, que si bien sí los equipos son muy importantes, los challengers son esta coherencia de esta cultura en filosofía a esta cultura práctica. Y ahí quiero también resaltar otra cosa, Pau. Cuando a mí me invitaron a ser parte de esta aventura, una de mis principales preguntas fue, ¿el director general está alineado a esto? Y obviamente no se la pregunté a él, se la pregunté a las demás personas que estaban cerca. Y créeme que esa parte de coherencia, o sea, de las horas que le hemos dedicado todos, sí, pero de las horas que se le han dedicado en los comités directivos,
en juntas con Jean-Marc, en juntas con su equipo. Créeme que eso me hace, me daba luz de que estábamos por buen camino. Y los challengers son una extensión de esto, de hacer que lo que para nosotros es prioridad se permee en toda la organización y esté una persona cerca. Porque a veces tu líder sí puede tener el concepto, pero cuando lo necesitas bajar y acompañar a la gente en el proceso, necesitas a tu compañero de lugar que te pueda explicar qué es la cultura y que te pueda decir, le preguntamos a tal persona. Pero creo que gran parte de esto ha sido el foco que también Jean-Marc lo ha puesto. Y sé que no lo va a decir porque es muy modesto, pero yo sí te lo quiero comentar porque creo que a los que nos escuchen es clave para que haga coherencia la cultura con lo que estamos implementando. O sea, sí son muchas acciones, pero también es hacerlo muy visible en la organización. O sea, Jean-Marc empieza un comité de dirección hablando de la cultura. O sea, a ese nivel ha llegado y nuestros líderes hablan en sus juntas de la cultura. O sea, es muy importante ser coherente con eso. Y es que eso es la base justamente de la cultura auténtica. Ser coherente es bien difícil. Es bien difícil, que pareciera que es fácil que uno actúe con lo mismo que piensa, pero creo que es de las cosas más complicadas de hacer por el ser humano. Me encanta lo que dices de reconocimiento, que Jean-Marc tal vez no lo va a decir, porque esa es una de las palancas culturales más importantes, el reconocer lo que sí está pasando bien y darles aliciente a las personas para que justamente sigan repitiendo ese tipo de patrones. Así que también a los challengers que nos están escuchando, felicidades, ustedes han sido clave en este movimiento. Y Jean-Marc, tomando el punto que decía Vivi, a ti, ¿qué te motivó a hacer esto? Tú dijiste, esto no empezó por mí, empezó por el equipo, me lo trajeron, pero al final tú dijiste, sí, y esto se necesita, o sea, necesita mucha visión, mucha energía, mucha convicción también. ¿Cuál fue esa convicción para ti? ¿Qué te movió personalmente para liderar este movimiento? Y si nos pudieras compartir alguna historia que te ha marcado y ha influido en tu compromiso para esta transformación cultural, sería increíble. A ver, son muchas preguntas. Muchas en una, venga. Pues entiendo, la primera pregunta es, digamos, del concepto y de la necesidad que sí identifiqué en su momento y cuando hablo en primera persona es, digamos, por lo general es el resultado de haberlo platicado con buena parte del equipo y si no es con todo el equipo, pero al final de esa necesidad que veíamos de alinear la cultura de la organización, lo más padre fue que en el momento que ya definimos ciertas líneas y tener talento en el equipo que tiene más conocimiento técnico, más claridad sobre lo que sigue y cómo se ejecuta. Y entonces a la hora que platicábamos yo lo único que les comenté es, oigan, si le vamos a entrar a la cultura, la tenemos que llevar hasta el final, aunque ya sabemos que ese final nunca se va a dar porque va a evolucionar, y para hacerlo lo tenemos que medir. Yo sí les dije, no le entro a la cultura, sino la medimos. Esa fue quizás la señal más directa que sí les pedí, y lo padre fue que pues todo lo que se empezó a traer venía con ese concepto de cómo lo íbamos a medir. Y entonces, con eso a mí ya me convencieron, porque yo ya estaba convencido que se necesitaba, pero, o sea, del famoso qué, bueno, ya sabía el por qué, ya sabía el qué, pero el cómo, la verdad es que no lo hubiera podido hacer. Entonces, cuando te lo traen con un cómo medible y que logres entonces ver la evolución, porque además inviertes dinero y pues, obviamente somos banco y tenemos que cuidar los centavos, pues todo eso fue lo que me convenció, cómo fueron trayendo las cosas de una manera, déjame llamarle financiera incluso, somos banco así va, aquí vamos a invertir tanto, se va a medir así, nos va a tomar 1 año, nos va a tomar 2 años, aquí le vamos a invertir tanto por colaborador. Eso fue lo padre, y obviamente que venía con mucha profundidad por el conocimiento de los distintos equipos, ¿no? Luego fueron haciendo las necesidades, por ejemplo, los challengers, fue bien interesante porque
como que había algo que no jalaba, o sea, como que no estábamos logrando penetrar a todos los niveles la cultura. Y fue un tema muy numérico. ¿Cómo le hacemos? Pues definamos una persona por cada 20 personas o por cada 25. Y eso es lo que pasó. Tenemos 50, 60 challengers, cada uno de ellos, y la matemática es bien sencilla, cada uno de ellos se encarga de 20 personas. Y así fue como decían, mira, y entonces ahora podemos también sentir a la organización y transmitirle a la organización de una manera muy concreta. En fin, esa fue la manera que lo logramos. Y de la última pregunta, que es la más difícil, y déjame repetirla para ver si la entendí bien, ¿alguna anécdota, dices, dentro de esta evolución de la cultura? Ay, ay, ay. ¿Alguna anécdota? Sí, híjole, es que no sé si hay una, pero mira, no sé, te voy a decir una muy reciente, y tiene que ver con, de hecho, de ayer. Y no digo que esa sea la única, pero ayer estaba en una reunión viendo digamos, la evolución de un proyecto súper importante que tiene que salir en enero, un proyecto súper importante. Y presentó el director de desarrollo y me dice, oye, pues aquí está el cronograma, tenemos el 76% de avance y el 24% estamos retrasados un día, ¿no? En el 24%. Eso hace, yo te diría, 5 años, hubiera sido, híjole, ahí vamos, estamos trabajando duro, no sabemos cuándo vamos a acabar, la verdad es que era muy así, y quizás también, insisto, no porque lo hacían mal del todo, sino porque la exigencia era distinta del mercado y a todo lo que hablamos. Y la verdad sí le dije, oye, o sea, nunca creí que me ibas a decir que tenías 24% retrasado un día en un desarrollo de sistemas. O sea, que digo, ustedes lo saben, generalmente son cajas negras y más bien los retrasos son de meses, son de semanas, cuando menos, ¿no? Y hablando de la accountability y de dar resultados, pues, me quedé de A4 y lo felicité. Le dije, eso es lo que yo estoy buscando. O sea, que me diga, incluso si me hubiera dicho una semana, me da igual. Es el accountability de medir las cosas y de traer resultados. Y se me ocurre esa porque así son del día a día, ¿no? Son pequeñas cosas que han sucedido y que te das cuenta que la gente se está alineando a la cultura que buscamos de ser el mejor banco en México. Y lo digo así, ¿no? O déjame corregir, de ser la mejor empresa tecnológica de servicios financieros que además hace banca, ¿no? Que ese es uno de nuestros objetivos estratégicos. Me encanta. Se nos acaba el tiempo. Quiero que en menos de 10 palabras me digan, o más bien le digan a todas las personas que los estén escuchando, el mejor consejo que les puedan dar si hay alguien como ustedes que está buscando transformar su cultura. ¿Cuál es el mejor consejo que les pudieran dar? Menos de 10 palabras. No sé si son 10 palabras, pero que le apuesten a la gente y que lo hagan con intencionalidad. Maravilloso. Fueron menos de 10 palabras, Vivi. ¿Tú, Jean-Marc? Yo creo que resumir un poco creo el por qué lo estamos haciendo bien, que es con una visión clara y una ejecución impecable y con muchísima comunicación. Excelente. Pues muchísimas gracias, Jean-Marc, Vivi, por compartir con este entusiasmo, sabiduría, experiencia, ejemplos del día a día, todo este proceso de transformación. Se dice fácil, ojalá lo pudiéramos extendernos más, pero es que hay tantas cosas que han pasado en este proceso que yo creo que es difícil encapsular en un episodio así. Sin embargo, creo que nos dejan muchas cosas, no nada más que pensar, sino ejemplos claros para activar. Para mí ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Encendiendo tu Potencial. Vamos a seguir explorando historias como estas, muy prácticas, muy iluminadoras, que nos ayudan a entender cómo la cultura, los líderes son un verdadero motor del cambio. Así que hasta la próxima a todos y de nuevo muchas gracias, Jean-Marc y Vivi. Gracias, Paula. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye.